¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Juan Carlos Castillo Ezpeleta, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Lo primero de todo, después de haber pasado hace apenas unos días la COVID, ¿cómo ha ido? Bien, en mi caso pues he tenido la suerte de ser prácticamente asintomático, con lo cual he tenido la fortuna de poder pasar sin ningún tipo de sobresaltos la enfermedad. Pues desde luego que es una suerte de haberlo pasado así. Pues nos alegramos que ya que ha tocado haya sido de la manera más leve. Esto es lo que nos preocupa ahora. Ahora creo que hay pocos temas más de conversación, pero en los ayuntamientos de Navarra, ¿cuál es la principal preocupación ahora? ¿También pasa por la pandemia o hay otras cosas? Sí, pasa por la pandemia porque la pandemia ha dejado muchos agujeros en nuestra situación tanto social como económica. Por ejemplo, tenemos una situación en las residencias que va a costar restablecer. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido muchas bajas y esas bajas nos hacen caer los ingresos y va a haber problemas para mantener el equilibrio presupuestario. Por ejemplo, tenemos problemas en el sector hostelero, en el sector del pequeño comercio y en muchas de las empresas. Entonces nosotros, claro, estamos preocupados también por cómo va a ser esa recuperación y muy preocupados también, como ya hemos transmitido al Gobierno, porque lógicamente la base de esa recuperación arranca en una campaña potente de vacunación. Claro, una vacunación que llega también en un momento en el que de alguna manera no sé si se ha percibido pues relativa relajación, flexibilización en algunas medidas, porque ¿qué está pasando? Ahora mismo tenemos varios pueblos, varias localidades confinadas. Esto hacía meses que no lo veíamos. En un momento en el que precisamente había llegado la vacuna, ha bajado también el número de fallecidos, las edades de los fallecidos. ¿Qué ha pasado? Bueno, en la última comisión de la transición que tuvimos, que es una comisión donde está la Federación y estamos varios representantes de diferentes sectores de la sociedad. Ahí Gobierno de Navarra, tanto la consejera como el director general de Salud y la gerente del Instituto Navarro de Salud Pública nos trasladaron la repercusión que está teniendo la nueva cepa británica, que parece ser que ya prácticamente el 100% de los contagios de Navarra son de esta cepa, ¿no? Y es curioso porque dicen que aumenta considerablemente tanto el riesgo de contagio como el riesgo de hospitalización. Entonces, hombre, creemos que se debe a esto y creemos también, por lo menos nuestra opinión desde la Federación es que parece ser también que esto tiene que ver, pues porque como vemos lo que va ocurriendo con el COVID es que en el momento que hay, digamos, el nivel de contagios es bajo, se va relajando la situación y todos, lógicamente, nos relajamos. Sí. ¿Y hay mucho movimiento entre localidades, ya sea por trabajo, ya sea por ir a ver a la familia?
Sí, esto lo notas sobre todo cuando te confinan, cuando te hacen el confinamiento perimetral, entonces se da uno cuenta de que algo que no valoras normalmente, que es el entrar y salir de la localidad, pues esto se nota y mucho. Lo que pasa bueno, que es lógico también, ¿no?, que ocurra entre localidades. ¿Y hemos aprendido algo de lo que vivimos el verano pasado con las no fiestas? ¿Qué va a pasar este año? Yo creo que aprendemos. El problema es que con lo que llevamos de pandemia hay una necesidad ya de terminar con esto, ¿no?, de poder salir, de poder hacer una vida normal, una necesidad que yo creo que es ya incluso por higiene psicológica, ¿no? Es decir, necesitamos empezar a tener un poco más de normalidad en nuestras vidas, y por eso yo aludía antes al tema de la vacunación, ¿no?, que es esa base sobre la que va a pilotar esa nueva normalidad que podamos tener y que necesitamos, ¿no? Pero sí que es verdad que aunque aprendamos se nos olvida rápido. Eso, y que el calendario de la vacunación parece que no se va a poder cumplir, que no vamos a llegar a un agosto con un alto porcentaje de vacunaciones, pero tal vez no haya fiestas en la calle, pero sí en recintos concretos, culturales, incluso en plazas de toros. ¿Tenemos que dar cabida a esa posibilidad? Sí. Yo creo que este año, como bien apuntabas, ya va a ser diferente, este verano va a ser diferente al anterior, lógicamente porque va a haber un sector de la población que va a estar protegido, pero también es verdad que no podemos pensar que vamos a tener unas fiestas al uso, como ya conocemos de una forma tradicional, ¿no? Es decir, vamos a poder hacer cosas, vamos a tener que echar mucha imaginación, pero teniendo en cuenta que lo primero es la salud y la protección de la vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que compaginar esto con el poder celebrar diferentes actividades, realizar diferentes actividades y diferentes actuaciones, pero claro, como digo, compaginando tanto la seguridad como el que se pueda desarrollar una serie de actividades. Para esto tenemos una reunión, para empezar a hablar de cómo lo hacemos, ¿no? Tenemos una reunión ya prevista el próximo jueves con Gobierno de Navarra, jueves 22, y bueno, vamos a empezar a hablar, ¿no?, de qué vamos a poder hacer este verano y cómo lo hacemos, ¿no? Claro, porque no estamos acostumbrados a no tener fiestas y mucho menos a dejar de relacionados, pero es que realmente hoteles, bares, restaurantes están cerrados, muchos de ellos, porque ya no les merece la pena siquiera abrir con las terrazas, o vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, porque Navarra sigue siendo la comunidad con mayor incidencia de todo el país. Pero hemos aprendido a vivir esto porque los expertos lo llaman fatiga pandémica, nosotros lo llamamos estamos hartos ya de esto, pero claro, hay una necesidad real. Sí, hay una necesidad real, como decía antes, por parte de las personas de empezar a tener algo de normalidad y poder realizar actividades con cierta normalidad, pero sobre todo hay una necesidad también económica, es decir, hay varios sectores de la economía que dependen de la movilidad de las personas y claro, y estamos hablando de que si no conseguimos una recuperación relativamente rápida, pues se van a destruir muchos negocios y muchas empresas, ¿no? Entonces, bueno, hay necesidad y hay una necesidad social, ¿no?, sobre todo también. Entonces, bueno, es necesario que la vacunación, como digo, pues empiece a tener otra velocidad y que podamos empezar ya a tener actividad ya como más normal, ¿no?, como el poder salir, aunque tengamos que llevar la mascarilla, ¿no?, pero poder salir y poder empezar a vivir de otra manera. ¿Y cambiar la forma de ocio? ¿O eso yo creo que dejará huella. En un país con la cultura que tenemos de calle, de socializar, de estar con amigos, familia? Yo creo que la pandemia dejará huella, en cuanto a que igual el ocio después no es como era antes de la pandemia, ¿no? Porque al final parece que no, pero cuando nos hemos visto con una enfermedad o en riesgo de coger una enfermedad y lo hemos pasado mal, pues eso hace mella, ¿no? Pero bueno, tenemos unas costumbres que también van a seguir estando allí, que eso pues ni la pandemia lo va a cambiar, ¿no? Entonces habrá que ver cómo queda todo esto. Apuntaba el problema económico, muchos miran a las ayudas del Gobierno de Navarra, del Gobierno de España, vemos que los sectores más afectados no están conformes, no les parece suficiente lo que se ha puesto encima de la mesa y muchos están mirando ya a Europa. ¿Dónde tienen los ayuntamientos de Navarra puesta la mirada ahora mismo? Nosotros, tal y como está montado esto, nuestro interlocutor es el Gobierno de Navarra. Es
decir, tenemos la administración del Estado también, pero es como mucho más lejana y de más difícil acceso, ¿no? Pero con el Gobierno de Navarra pues tratamos de, sobre todo con el tema de los Next Generation, pues estamos tratando de articular, de ver cómo se van a articular estas subvenciones, ¿no? Para ver qué acceso tenemos desde las entidades locales y administración local es, digamos, la parte del Gobierno de Navarra con la que mantenemos un contacto ya más fluido, incluso semanal. Ustedes ya han entregado las aportaciones de las entidades locales para la captación precisamente de esos fondos. ¿Cuáles son los principales proyectos por los que apuestan los municipios navarros? Porque hemos escuchado hablar de la administración electrónica, de las necesidades que hay, de las nuevas tecnologías, que en muchos pueblos de Navarra todavía no hay internet, no hay posibilidad siquiera de tener una videollamada. Las instalaciones municipales, la gestión de los residuos, alumbrado, movilidad. ¿Cuáles son los principales proyectos? Bueno, el de la administración electrónica y la digitalización de los ayuntamientos, que parte de que se desarrolle ese plan de banda ancha que para 2024 tiene que llegar a todos los municipios, es fundamental, porque si queremos empezar a dar un servicio de calidad y adaptado a los nuevos tiempos y a las nuevas exigencias legales, debemos tener implantada la administración electrónica y dar ese servicio digital, y además todo esto parte de tener evidentemente una conexión de Internet. ¿Pero por qué no hay Internet? ¿Por la orografía, por la geografía que tenemos en la comunidad foral o por qué? Hay problemas, vamos a ver. Primero, para llevar el Internet a los sitios, el Gobierno de Navarra pues ya ha establecido un plan. Claro, pero el Gobierno de Navarra establece un plan que la banda ancha llega a las sedes del propio Gobierno de Navarra. Lógicamente, en el momento que tú has llegado al municipio, ya todo es menos complejo, ¿no? Ya puedes, digamos, desarrollar la fibra ya en ese municipio, ¿no? Pero esta fibra no se puede compartir. O sea, la fibra que lleva el Gobierno de Navarra va a las sedes del Gobierno de Navarra, pero no se puede compartir con el uso privado, incluso con el propio ayuntamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, claro, para las empresas que se dedican a desarrollar este tipo de infraestructuras, no es interesante en ningún municipio pequeño, porque no les sale rentable económicamente, y ahí se está mediando desde el Gobierno de Navarra para tratar de establecer fórmulas para que la fibra acabe llegando incluso a los propios ayuntamientos. Hay lugares donde han establecido incluso han realizado inversiones para poder llevar el Internet, ¿no? Pero la complejidad es sobre todo que las propias empresas que desarrollan este tipo de infraestructuras no ven viable llegar a muchos pueblos, y recordemos que en Navarra el 70% de los pueblos tienen menos de 1000 habitantes, claro, y esta es la complejidad principal que hay. Entonces, bueno, ahí sí que tenemos que ser capaces entre las entidades locales y el Gobierno de Navarra de establecer las soluciones posibles o establecer las medidas necesarias para tratar de que las empresas lleven el desarrollo de Internet a todos los municipios. Esto, si sale bien, estas ayudas europeas si salen bien, ¿podemos pensar que va a ayudar a que la despoblación sea un problema cada vez menor o no? ¿O no tiene nada que ver? Bueno, es una parte, ¿no? Es una parte en la que, por ejemplo, si somos capaces de establecer un plan donde se puedan dar servicios a distancia, que ahora mismo no se dan, y que haya que estar constantemente desplazándose, por ejemplo, a Pamplona, en este caso, sí, para muchos de los servicios que se pueden dar a distancia, pues si somos capaces de revertir esa situación, se pueden dar varios de esos servicios a distancia, será un argumento más para que la gente se pueda quedar a vivir en el mundo rural. Si se dan oportunidades, opciones y se apoya que haya desarrollo de actividades económicas en el mundo rural, partiendo del sector primario, pero pudiendo desarrollar otras, será otro argumento más. Es decir, vamos a poder ir elaborando argumentos como los que estoy diciendo y algunos otros más para que la gente se plantee el poder ir a vivir al mundo rural sin tener pues el nivel, digamos, de reducción de servicios tan importante que se tiene ahora, ¿no? Y eso compaginado con el mensaje. Llevamos décadas de un mensaje en el que parece ser que quien se iba a vivir a la ciudad era el triunfador y quien se quedaba en un pueblo de alguna manera era de segunda categoría, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces el mensaje también tiene que ser en el sentido de que, oiga, vaya a vivir a un pueblo, porque no solo va a tener servicios, sino que se va a poder desarrollar plenamente. Pero volvemos un poco al inicio, al Internet. Es decir, hoy en día difícilmente vamos a poder convencer a una persona, sobre todo joven, de que vaya a vivir a un pueblo cuando no tiene conexión a Internet tan siquiera.
porque ese es un argumento de muchísimo peso, ¿no? Habrá otros, ¿no? Pero este es importantísimo. No, desde luego, la digitalización ahora lo lleva todo, hasta la compra, ¿no? Pero claro, hay más cosas, efectivamente. Están, por ejemplo, los ratios de los médicos, del número de pacientes que se admite. ¿Esto va a cambiar o no? Porque es una demanda perpetua, me atrevo a decir, en el mundo rural, ¿no? Totalmente. Pueblos que están, no sé, que te tengas que desplazar 15 kilómetros al siguiente pueblo porque el médico no va a ir a tu localidad. Esto yo creo que arranca de que primero haya más profesionales, porque en el momento que no hay profesionales suficientes de la sanidad, los primeros que nos resentimos somos los pueblos, el mundo rural, y más si estamos alejados precisamente de los hospitales. Y empieza porque haya, digamos, profesionales suficientes para cubrir todas las plazas. Y una vez que hay profesionales suficientes, la ley tiene que establecer también que, existe una obligatoriedad de cubrir todas las plazas. Porque claro, no hacemos nada con que haya profesionales suficientes si no se obliga a que se cubran las plazas, aunque sea en el último pueblo de Navarra. Porque esto de alguna manera nos deja siempre en desventaja a los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, pues las dos cuestiones se tienen que dar. Primero, que haya profesionales suficientes y segundo, que haya una obligatoriedad de cubrir las plazas. ¿Y el turismo? Que es verdad que ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. Algunos, de hecho, están invitando a darle una vuelta al modelo productivo que tiene este país, no solamente la comunidad foral, porque el turismo ya sabemos lo que fue y sabemos lo que está siendo en este momento, pero el turismo para los pueblos también es muy importante, para la propia generación de empleo, para que haya nuevas oportunidades para los jóvenes y desarrollarse ahí. ¿Qué futuro inmediato le espera al pueblo, al turismo rural? Bueno, de entrada ha sido curioso porque, por ejemplo, en el verano pasado, parecía que como que la cosa arrancaba de nuevo. Tenemos un turismo rural a nivel de casas rurales, etcétera, que yo creo que es potente en ese sentido. Pero claro, en el momento que tú reduces la movilidad, pues se acaba todo el turismo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en muchos pueblos pequeños esto puede suponer, un nivel de actividad y un nivel de ingresos que de tenerlo a no tenerlo, pues decae muchísimo la propia actividad de los pueblos, ¿no? Entonces, el futuro que le augura parte de la movilidad. Es decir, mientras haya restricciones de movilidad, el sector que principalmente se va a resentir va a ser el turismo. Y mucho me temo, y lo estamos viendo, ¿no? Lo último que está, cada vez que hay un nivel de restricciones, las primeras que se resienten son las casas rurales, y aquí tenemos muchas en Navarra. Entonces, vuelvo al inicio también, vacunación. Es decir, mientras no haya un nivel de protección de la gente, difícilmente se reducirán las restricciones y difícilmente el turismo va a empezar a funcionar. El coronavirus y el propio confinamiento, sobre todo al principio, disparó los precios, disparó las búsquedas de casas con jardín, con terrazas, todo nos valía con tal de poder salir a respirar un poco ahí. Eso es algo que también ha llegado para quedarse, pero hay pueblos que a pesar de querer luchar precisamente con la despoblación, ¿se piensa en el hecho de habilitar nuevas fincas para que haya personas que vayan a construir allí o no? Es decir, ¿los pueblos son cerrados a sus propios vecinos y cuesta abrirse o ha habido un cambio también en ese aspecto? Bueno, al final, claro, cuando hablamos de pueblos es difícil generalizar, ¿no? Es decir, yo entiendo que hay localidades, municipios, concejos donde cuesta menos abrirse y otros pues donde cuesta más, porque todo esto tiene una serie de vertientes, ¿no? Está, por ejemplo, depende de quién esté dirigiendo la localidad en ese momento, pues puede ser un ayuntamiento más proclive o menos proclive a este tipo de aperturas, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que los pueblos estamos en general, y yo diría que una amplia mayoría, deseando de que la gente quiera venir a vivir a nuestros pueblos. Habrá algunos contados que igual están ya saturados y que no les interesa, que estoy pensando igual en la comarca de Pamplona, algunos de ellos sobre todo, pero por lo general el resto, yo creo que la mayoría estamos deseando de que la gente venga, construya en nuestros pueblos, se quede a vivir y encantados de poder dar servicio a la población que venga.
En estos momentos, en el propio seno del Gobierno central, hay dos posturas enconadas de alguna manera con respecto a la ley del alquiler. ¿Cree que poniendo tope a los alquileres también se puede solucionar este aspecto? ¿O los alquileres realmente en las localidades, en los pueblos, en las zonas más pequeñas, no existe ese problema de precio disparado? Yo creo que venimos de una realidad, y es que se ha construido muy poco en los últimos años. Que se haya construido muy poco en los últimos años quiere decir que no hay una respuesta masiva de posibilidades para acceder al alquiler. Por lo tanto, sí que necesita una regulación. No seré yo quien diga dónde deben estar esos límites, pero sí que considero, ante esta nueva situación que se ha creado, donde no se ha construido y donde no hay tantas opciones para la gente de poder acceder al alquiler, considero que sí que debe tener unos topes establecidos y regularlo de alguna manera, ¿no? Ahora bien, hay que pensar un poco en todo, ¿no? Entiendo yo también que deberemos favorecer también inversiones por parte del sector público en vivienda de alquiler, y creo que también de esa manera se va a ir regulando pues, el tener más opciones y el que no tenga que haber pues estas limitaciones, ¿no? Juan Carlos, antes de la pandemia la reforma del mapa local parecía que de alguna manera había tomado ya, no sé si velocidad de crucero, pero sí una inercia de intentar llegar a acuerdos. Pero llegó la pandemia. Empezamos de cero, tenemos un trabajo hecho que vamos a poder aprovechar. ¿Qué va a pasar en Navarra? Pues eso casi tendrán que contestar más los grupos políticos, porque, a ver, nosotros hasta donde llegamos es que había una ley anterior que se aprobó en el 2019, en febrero de 2019, donde como federación establecimos ya nuestro voto favorable con una serie de cuestiones, ¿no?, que requeríamos que se introdujeran, pero bueno, mostramos nuestro apoyo, ¿no? A partir de ahí llegan nuevas elecciones, hay una especie de acuerdo de gobierno, y lo que se nos traslada para este año es que, bueno, en estos 6 primeros meses del año, pues se va a hablar entre los grupos políticos para ver qué modificaciones se introducen, ¿no? Hasta ahí es donde nosotros como entidades locales lo que sí le hemos dicho al Gobierno es que evidentemente sí, los grupos que hagan sus aportaciones, pero que nosotros también haremos las nuestras, ¿no? Y veremos cómo queda nuevamente fruto del debate esa ley para ver si nos interesa seguir introduciendo modificaciones o no. Pero bueno, lo que sí es cierto es que sí que necesitamos de alguna manera hacerla más eficiente, la administración, que es para lo que se hacen este tipo de modificaciones, y sobre todo establecer un servicio ya de más cercanía a las propias entidades locales. Por ejemplo, ¿veremos algún día un ayuntamiento para toda la comarca de Pamplona? ¿Tiene sentido que sigamos apostando por tener tantos concejales, tantas policías, tantas casas de cultura, tanto? Cuando se habla de las comarcas, es que es muy asimétrica Navarra, es decir, lo que ocurre en Pamplona y la comarca creo que no va a poder tener la misma regulación que lo que vaya a ocurrir ya en el resto de comarcas. Incluso me atrevería a decir que en el Pirineo es una comarca de mucha extensión, y el Prepirineo son dos comarcas de mucha extensión que también habrá que ver, ¿no? Es decir, todas van a tener sus especificidades, pero en cualquier caso sí que tiene que haber una distribución territorial, tiene que haber una planta local que esté, digamos, agrupando servicios que ahora no estamos pudiendo dar las entidades locales, y que las pueda dar esa planta que sería la comarca, y ser capaces de establecer, como establece la propia ley, una especie de reparto de servicios, ¿no? Unos servicios dará la comarca y otros seguiremos dando las entidades locales. Eso es necesario. Ahora bien, la comarca de Pamplona, como tal, creo que tiene ya un volumen de población, que estamos hablando de más del 50% de la población de Navarra aglutinada en muy poco espacio, tendrá que ir en ese sentido, pero evidentemente no tendrá la misma, o sea, no será posible regularlo todo exactamente igual que el resto, creo yo, ¿eh? Muchos ayuntamientos no van a querer. Hay muchas cuestiones ahí encima de la mesa, que eso da para que hagamos un día un programa especial de lo que podría ocurrir. Pero esto sí que me lleva también a otro asunto que está ahora encima de la mesa, lo está impulsando el alcalde de Tudela, la carta de capitalidad y la demanda de que sea el Gobierno quien corra con algunos gastos supuestamente de servicios que paga el propio ayuntamiento. En este caso hablamos de Tudela, pero también se ha puesto encima de la mesa que sean las capitales de las merindades
de Navarra. ¿Esto tiene sentido? ¿Esto tiene futuro? ¿Esto hay que sentarse a pensarlo? En cualquier caso, con los estudios por ejemplo, en la Carta de Capitalidad de Pamplona hay una serie de argumentos, ¿no? Que van un poco en ese sentido, en el sentido de lo que ha apuntado Tudela, ¿no? Nosotros damos servicio a un montón de población que viene y tal. Claro, no deja de ser, digamos, unos argumentos, en fin, tampoco hechos con mucha concreción, ¿no? Ni con mucha profundidad. Entonces, lo que tenemos que ver es cuando se establecen este tipo de decisiones, por ejemplo, Carta de Capitalidad, sea para quien sea, es que detrás van a venir otras. O sea, no solo va a ser Tudela, es que después va a venir Estella, que después va a ir, en fin, una serie de Tafalla y tal. ¿No? Bueno, claro, ¿qué hay que hacer? Regularlo bien, ser, digamos, en fin, exigentes en esa regulación y realmente ver la merma que está suponiendo para los propios ayuntamientos, porque me puede decir que viene mucha gente y que tiene que limpiar un poco más la localidad, o sea, la ciudad, pero la ciudad la va a tener que limpiar sí o sí, venga o no venga gente, porque ya de entrada usted ya tiene una población que tiene que atender. Entonces, pongo simplemente un ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que el hecho viene usted un poco a decir que las prisas en esto no son buenas, no, en porque absoluto. se está pisando el acelerador, es decir, se está forzando de alguna manera un poco desde Tudela este asunto. Las prisas no son buenas para nada, pero para este caso concreto tampoco, porque, como digo, o se regula bien y de una manera ya más concreta y más concisa, o tendremos que andar haciendo cartas de capitalidad pues para, en fin, pues para cada comarca prácticamente. Muy bien, Juan Carlos Castillo Ezpeleta, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, muchísimas gracias por su tiempo y que vaya muy bien. Gracias a vosotros y igualmente, que vaya bien. Gracias. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.